La solemnidad de la sesión radica en realizarla con formalidad y respeto, tanto en el seguimiento protocolario de la sesión como en el comportamiento individual del jurado, el sustentante y los oyentes. Por lo tanto, en carácter de secretaria del jurado, procedo a instalar la sesión solemne con la presencia de los sinodales propietarios. Estos son el presidente, secretario, primer vocal y segundo vocal, respectivamente, y el representante legal de la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En este orden, me permito presentar a los miembros del jurado: doctor Eloy Méndez Sainz, quien tiene la función como presidente del jurado; su servidora, doctora Evangelina Avilés Quevedo, como secretaria; doctor Pablo Torres Cisneros, como primer vocal; y la doctora Silvia Cristina Rodríguez González, como segundo vocal. Asimismo, me permito presentar a la representante legal de la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la licenciada Sandra Elena Ibarra Blancas, cuya función es de certificar y avalar la sesión y tomar la protesta del compromiso universitario al sustentante una vez que haya aprobado el examen de grado. Siguiendo este orden, me permito presentar a la sustentante de tesis, maestra en arquitectura, Celina Alejandra Sotelo Amán. Así, y culminando la presentación, paso la voz y la conducción de la sesión al presidente del jurado, doctor Eloy Méndez Sainz, quien establecerá las reglas y los procedimientos para el desarrollo del examen. Adelante, doctor Eloy Méndez Sainz. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Evangelina. Muy amables. Les saludo a todos. Mucho gusto, como siempre. Estoy encantado de saludarles y saber que Celina presenta el examen. Entonces, la doctoranda Celina en esta ocasión presenta la tesis doctoral titulada El imaginario del miedo en los escenarios del turismo oscuro, caso Culiacán, Sinaloa. Va a tener 30 minutos en principio, según lo estipulado, aunque yo le diría a Celina que no se presione, que no esté encarrerada. Es mejor una exposición que tomes tu tiempo, calmada, pausada. Tienes que lucir. Es importante que luzcas lo que realmente hiciste, y es un momento importante para ti, para tu gente, para el jurado, para la institución. Así que yo creo que hay que tener un tiempo razonable, pero al mismo tiempo darte tu lugar, que eres muy importante en este momento, ¿no? Si eres el centro de atención, eres la estrella del acontecimiento. Entonces creo que debes tener manga ancha para disponer de ese tiempo, ¿no? Después de tu exposición, haremos una ronda de preguntas, cuestionamientos, dudas, qué sé yo, comentarios, por supuesto, de los miembros del jurado, ¿no? Después vamos a deliberar, después de esa ronda de preguntas y la defensa de parte tuya, vamos a deliberar sobre el resultado, y con eso y la lectura del acta, que en principio creo que la levanta Evangelina, la doctora Evangelina Avilés, y
y ese es todo el proceso, ¿no? Del ritual del examen. Es protocolario, estás aprobada, tienes luz verde para presentarte el examen de titulación, y de manera que no tienes la presión de la expectativa a ver si te aprobamos o no te aprobamos, si apruebas o no apruebas. Así que vámonos con calma y te escuchamos con mucho gusto. Adelante, Celina. Muy bien, pues muchísimas gracias. Déjenme compartir pantalla. ¿Y se alcanza a ver bien? Exactamente. Sí, se ve bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y pues por haberme apoyado en todo el proceso. Hoy voy a presentar mi tesis titulada El imaginario del miedo en los escenarios del turismo oscuro, caso Culiacán, Sinaloa, que consta de 6 capítulos que ya se los iré presentando a lo largo de estas diapositivas. Esta investigación buscó responder la pregunta de cómo es que el imaginario del miedo se ve configurado en los escenarios del turismo oscuro en Culiacán, y se tuvo como hipótesis de que en estos escenarios intervienen elementos configuradores del imaginario del miedo, como la percepción de miedo e inseguridad, los escenarios y estereotipos del miedo, y el nombramiento o exacerbación de sucesos o actividades delictivas que hayan ocurrido en la actualidad o en o en el pasado en estos espacios. Considero que es muy importante ese tipo de estudios, ya que tienen del estudio en estos imaginarios, ya que tienen la capacidad de transformar el espacio urbano y cómo es que los habitantes se comportan en este. Se decidió investigar o abordar el turismo oscuro, ya que representa un gran atractivo para algunos individuos, pero un lugar que otros tratan de evitar a toda costa. Y en Culiacán, porque se trata del estado, de la capital del estado, la ciudad más poblada de Sinaloa, la segunda ciudad que más turistas recibe en el estado, y además pues que presenta un tipo de turismo muy diferente al que ya conocemos como de sol y playa o como cultural. En Sinaloa, es importante recalcar que en Sinaloa se cuenta con una iconografía del narcotráfico que se manifiesta en múltiples formas en el día a día, como en la música, en los cementerios, en la arquitectura, con las casas, en todos los personajes que se asocian a esto. Y es a partir de ese tipo de manifestaciones que pues, Sinaloa se convierte en una región donde estos personajes y los espacios con los que se les asocia se puedan ocupar como atractivos turísticos, dando lugar a varios escenarios que pudieran estar insertos en el turismo oscuro, lo que para algunos además configuraría un imaginario del miedo. En el capítulo 1 se hace la conceptualización de los imaginarios, el imaginario del miedo y sus configuradores. Se retoman teóricos como Cornelius Castoriadis, Canclini, Yernaux y Lindon para entenderlo como la creación de figuras, formas e imágenes, creaciones simbólicas, un conjunto de imágenes que están cargadas de significado. Y en cuanto al miedo se retoma a Reguillo, Lindon y a Tizón, quienes nos dicen que es una experiencia que se construye por la sociedad, pero que también puede transmitirse entre individuos y entre diferentes culturas. Es un sentimiento individual que enfrentamos ante posibles conductas que pudieran dañarnos, y Jorge Tizón nos dice que es el sentimiento dominante actual. Respecto al imaginario del miedo, retomamos a Infante, Carrión, Núñez, Lindon, Rodríguez y Canclini, que nos dice que este cambia el modo de habitar o transitar en el lugar donde se configura, son el producto social de las percepciones de inseguridad y se asocian a la seguridad o inseguridad como construcciones históricos sociales. Se retoman 4 indicadores o 4 configuradores principalmente de este imaginario para poder realizar su análisis. Uno de ellos es el escenario del miedo, que con esto nos referimos al espacio físico o a las características físicas en un espacio o en un escenario que pueden provocar inseguridad, miedo e incluso terror. Por ejemplo, esto a partir de entrevistas y también a partir de muchos otros estudios que se han realizado al respecto. Por ejemplo, según Botero, algunas de las características que se pueden percibir como amenazantes son las dificultades de acceso, degradación física,
falta de vigilancia, suciedad, oscuridad, entre otras cuestiones. El otro indicador es el estereotipo del miedo, y aquí nos referimos a las personas o a las características que pueden tener algunas personas que para otras configurarían un imaginario del miedo. De nuevo, tomando en cuenta las entrevistas, los mapas mentales, pero también estudios previos. Para Reguillo, las figuras que entrarían en el estereotipo del miedo, aunque ella le llama sujetos marcados, sería la figura del narcotraficante, del drogadicto, del borracho, habitantes de la calle, entre otros. El otro indicador es la percepción de miedo e inseguridad. Este es el proceso que consiste en reconocer, interpretar y dar significado, y la característica principal que tiene, o la manera en que se puede analizar, es a partir de la elaboración de juicios. En el caso de la percepción de inseguridad, se deben reconocer dos factores principales. El objetivo, que se refiere pues al hecho de conocer la inseguridad real que exista en un lugar, y otro subjetivo, que se refiere a los sentimientos de vulnerabilidad que puede tener cada persona. Y por último están los sucesos o actividades delictivas, que pues es la violencia real, física y verificable a partir de notas periodísticas, de índices de violencia, de indicadores de delitos de alto impacto, entre otras cuestiones, pero se trata de hechos que realmente hayan ocurrido en un espacio y que configuran este imaginario, aunque ya no sucedan más. O sea, son espacios que quedan marcados con este tipo de sucesos. En un capítulo 2 se aborda el turismo oscuro y los escenarios turísticos. Bueno, para esto se retoman teóricos como Yernaud, Doté, McCannell, Amiró, Baudrillard, y lo entendemos como un proceso societario que es sensible a las condiciones del contexto en el que tiene lugar, por lo tanto es susceptible a modificarse, a trasladarse o incluso a desaparecer. Se trata de una actividad económica muy importante, cada vez más importante a nivel mundial. De hecho, según la Organización Mundial del Turismo, 1 de cada 10 empleos en el mundo pues están relacionados con esta actividad. Y para el concepto de escenarios, retomamos principalmente a Goffman, a McCannell, a Rodríguez, para entenderlos como espacios o sitios que se caracterizan porque provocan el deseo de verlos, se aproximan físicamente a actividades sociales, están abiertos a la visita de espectadores, por lo menos en ciertos horarios. Y respecto a los del turismo, pues son los espacios turísticos que van apareciendo o que se montan y se exhiben para el turista. Son creados por el mercado de consumo, pero para el espectador sí representan este deseo, la fantasía por poder conocerlos o por poder estar en ellos. Del turismo oscuro, pues los principales teóricos que retomo es Foley y Lennon. Ellos crean este término para referirse al fenómeno postmoderno que abarca presentación y consumo de sitios de muerte y desastres, tanto reales como ficcionales, con la intención de enseñar el fuerte impacto que tiene la violencia y los conflictos en la sociedad. Ante esto, Serva nos dice que el turismo oscuro es el comercio que ha transformado el horror del ayer en el negocio de hoy. Y actualmente, pues es un término que se ha popularizado bastante. Actualmente una simple búsqueda de este término en Google arroja más de 66.700 resultados. Si se busca en inglés, pues más de 1 millón de resultados. Además están páginas como la de darktourism.com donde se recopilan y se promocionan sitios de turismo oscuro a nivel mundial, donde hoy en día se contabilizan más de 800 sitios en 108 diferentes países. Otro indicador del aumento del interés en este nicho es cómo algunos países han invertido han hecho grandes inversiones para poder adecuar sitios de este nicho del turismo oscuro para poderlos ofertar hacia el turista. Se hizo una categorización a partir de diferentes autores, llegando a las categorías llegando a la conclusión de que se puede categorizar en cementerio, del holocausto, de guerras o batallas, prisiones y mazmorras, de catástrofes, y otros que pudieran ser museos, de fantasma, de leyenda, pero también de culto o el narcoturismo, que es el que se abordará más adelante, ya que los escenarios del turismo oscuro encontrados en Culiacán pues se relacionan más con esta parte del turismo oscuro. Este término, aunque no es reconocido oficialmente por instituciones internacionales, pues se sabe de sitios donde se practica y hay turistas que están interesados en conocer todo lo relacionado a diferentes cárteles de la droga. El término comenzó a publicitarse en 2007
cuando se hace público para el primer narcotour con el nombre de Tour de Pablo en Medellín. Algunas atracciones que están ligadas al turismo oscuro son cementerios, memoriales, campos de concentración, prisiones, cremaciones, lugares donde ha sucedido algún desastre natural o alguno provocado por el hombre. Okay. En este capítulo se aborda la parte metodológica. Se retoman principalmente dos variables, que es el imaginario del miedo y el turismo oscuro, y una tercera variable como variable interferente, que es el imaginario turístico. Y se sigue un proceso de se realiza en 5 etapas, donde lo primero fue el análisis teórico de los conceptos y de la historia urbana a partir de un análisis documental, cartográfico y un estudio de sitio. Después se hace el método de análisis del imaginario del miedo a partir de los 4 configuradores que ya les mencioné, buscando ciertas características, por ejemplo, la falta de iluminación, la poca o la afluencia, basura. En el caso de la percepción, buscando estos discursos del miedo o la emisión de juicios, y en sucesos y actividades delictivas a partir de notas periodísticas, índices de inseguridad o estadísticas de turismo. Después entramos al análisis del turismo oscuro en Culiacán a partir de indicadores turísticos como su promoción, recorridos, itinerarios, la afluencia, además de sitios que se pudieran relacionar con desastres, con muerte, con esta parte del narcotráfico, para poderlo insertar en lo que es el turismo oscuro como tal. Esto a partir de notas periodísticas, vivencias y relatos e índices de inseguridad. Después se realiza el método de identificación y categorización de los escenarios del turismo oscuro a partir de los conceptos, del concepto de escenario, buscando estas características que nos decían Goffman y McCannell, como la región frontal, la región trasera, en los recorridos turísticos, su promoción, los actores que intervienen en estos espacios y las actividades que en ellos se realizan, para llegar a una última etapa de evaluación del imaginario del miedo en los escenarios del turismo oscuro, que pues se trata de la ubicación y el análisis de los indicadores encontrados del imaginario del miedo en los escenarios del turismo oscuro que previamente se identificaron en la ciudad de Culiacán. Se realizan diferentes formatos de entrevista, se realizaron algunos para habitantes de la ciudad, para estudiantes de movilidad, para extranjeros que estaban de visita en la ciudad, trabajadores que dan servicio a turistas como choferes de Uber, algunas entrevistas en sitio como en el caso de la Capilla de Malverde, y a profundidad para aspectos muy específicos, por ejemplo, relacionado con los cementerios. Otro de los instrumentos fueron los mapas mentales, que permiten, según Rodríguez, permite que la ciudad sea legible a partir del imaginario. Estos se aplicaron en varias etapas también. Uno en abril del 2020, estudiantes de posgrado para buscar sitios, para buscar todo lo relacionado con el imaginario del miedo. En diciembre del 2021, también sobre esta temática, pero habitantes de la ciudad de Culiacán en general. En julio del 2022 se aplica a los habitantes de la ciudad de Culiacán, pero ya buscando espacios del turismo oscuro. Y en noviembre del 2022 a un grupo focal con ambos temas, buscando tanto configuradores del imaginario del miedo como estos escenarios del turismo oscuro. Okay. En capítulo 4 se aborda la ciudad de Culiacán y el imaginario del miedo en la misma. Culiacán es la capital y la ciudad más grande del estado de Sinaloa. Y en el caso del turismo, pues es la segunda actividad económica más importante para esta ciudad. Durante la entrevista del 2021, que se hizo de manera virtual a habitantes de la ciudad de Culiacán, se les preguntó cómo debe ser un lugar o espacio que les provoca miedo, buscando cómo es el escenario del miedo para el habitante de Culiacán, encontrando que la gran mayoría menciona que sería un sitio oscuro o desolado, que coincide con los otros estudios que se han realizado en otras partes del mundo. Pero algo que no está en muchos de los estudios pues, de otras ciudades es que aquí sí se menciona mucho el miedo también a donde se ocultan, aquí como lo tengo acá, donde se pueden ocultar punteros o personas relacionadas con la narcocultura. En los mapas mentales se vieron también estos indicadores como lo es la oscuridad, como es, no sé si tengo puntero. Okay. Es que quiero apuntar, pero bueno, no puedo.
les decía, bueno, en la imagen que está más a la derecha, que se ve como está pues oscuro, en las dos de la izquierda también, que se asocia que en la oscuridad puede haber alguien que se oculte o que pueda perjudicar, pero también en los mapas mentales se representaban sitios específicos como algunos antros o discotecas donde con anterioridad habían ocurrido algunos altercados o sucesos violentos, y aunque ya no ocurran, se queda en el imaginario de muchos de los participantes. Bueno, y respecto al escenario, al estereotipo del miedo, se les preguntó qué tipo de personas los harían sentir inseguros o les provocarían miedo, y la mayoría mencionó que personas como los vagabundos o el narcotraficante, el puntero, o en general con malas actitudes. Y se veía también en los mapas mentales, como vemos, ya tengo el punterito, como lo vemos aquí, personas con consumo de alcohol, de drogas, con alguna arma, o a partir de, o hacían la representación de un suceso como esta que vemos aquí, que es prácticamente la representación de imágenes que compartieron por diferentes medios durante el primer Culiacanazo y se ven reflejadas en los mapas mentales. Pues, con relación a la percepción, se preguntó si consideraban que Culiacán era una ciudad segura o insegura, a lo que el 46.8% mencionó que era insegura, regular, y el 46.8% mencionaba que era insegura, ¿no? Muchos de los comentarios eran que, pues más o menos, porque había sectores que eran seguros, sectores que no, o porque es seguro siempre y cuando no te involucres en problemas ajenos, ¿no? Era uno de los comentarios recurrentes también. ¿Y a qué le tienen miedo? A nada, a balaceras, a delincuentes, a balas perdidas, al narco, a la inseguridad social, al crimen, narcotraficantes, a gente que escuche corridos, ¿no? Era también algo recurrente. En cuanto a los sucesos y actividades delictivas, están, los medios de comunicación masiva son configuradores de diferentes imaginarios, en especial los del miedo, con el bombardeo de imágenes de violencia explícita que quedan en el subconsciente de todos los que la consumen. Aquí estoy haciendo alusión a este primer Culiacanazo y cómo es que los medios de comunicación daban esta noticia configurando un imaginario no solo para los habitantes de Culiacán o para el país, sino para el resto del mundo, ya que esta recopilación es de periódicos a nivel mundial. Están el de China, de Francia, de España. Entonces, pues son imágenes que ya quedan como parte del imaginario que se tiene de la ciudad o incluso del país. Bueno, en el capítulo 5 esto se aborda ya el turismo y los escenarios turísticos, incluyendo el turismo oscuro en Culiacán. ¿Okay? Aquí se les preguntó a los habitantes de la ciudad de Culiacán qué sitios ellos les mostrarían a un turista o a un visitante. Y lo que tuvo más mención fue el Parque de las Riberas, después la Lomita, el Jardín Botánico y ya después, y con menos frecuencia, pues el Centro Histórico, parques, plazas comerciales. ¿Por qué? Porque son espacios con arquitectura impresionante, los más atractivos, los más representativos, y no solo fueron los que se nombraron por más habitantes de la ciudad en las entrevistas, sino que también son los que más se promocionan en páginas de gobierno o en sugerencias del qué hacer en Culiacán, de páginas de opinión como la de TripAdvisor. Entonces se llega a la conclusión de que pues, están como los principales escenarios turísticos, el Jardín Botánico, la Lomita y el Parque de las Riberas. En cuanto al turismo oscuro, si bien no es oficial, no hay cifras oficiales respecto al turismo oscuro en Culiacán o en Sinaloa, pues sí ha habido algunas notas que revelan o que mencionan que diferentes taxistas ofrecen una especie de ruta o de tour a turistas incluso desde Mazatlán para traerlos hasta Culiacán a visitar el cenotafio de Edgar Guzmán, el cementerio Jardines de Lumaya, el santuario de Jesús Malverde, entre muchos otros. Y a los habitantes de la ciudad se les preguntó que si ellos consideran, bueno, primero se les explicó qué es lo que era el turismo oscuro y luego si consideraban que en Culiacán había estos
había estos escenarios, a lo que el 83.3% menciona que sí. ¿Y quién los visita? Se les preguntó. Entonces mencionaban que la mayoría los visitan personas relacionadas con el narcotráfico o turistas que están interesados en la narcocultura o algún estereotipo negativo. De hecho, mencionaban como características muy negativas respecto a las personas que ellos creían que visitaban estos espacios. Aquí como los que vemos a la derecha. ¿Y cuáles eran? Pues la mayoría mencionó que la capilla de Malverde, después Jardines de Lumaya y en menor medida el cenotafio de Edgar Guzmán. O algunos otros también mencionaban los altares a la Santa Muerte, túnel de Culiacán o cualquiera que se relacione con el narco. Y se vio reflejado también en varios de los mapas mentales, como aquí, que si bien no tiene el letrero de que es Jardines de Lumaya, pues lo podemos identificar por los característicos mausoleos que están en él y que se ven reflejados aquí, se ven representados. También dibujaron lo que es el cenotafio de Edgar en la conocida plaza comercial y de la capilla de Malverde. Entonces se consideró a partir de esto, no solo por lo que dicen los habitantes de la ciudad, sino también porque fueron los que más se encontraron en notas, en documentales, en videos, en reportajes, entre otros. Fueron estos tres escenarios: Jardines de Lumaya, la capilla de Malverde y el cenotafio del Chapo Guzmán, y es por eso que son los que se abordan con más detenimiento. El Jardines de Lumaya hoy en día es uno de los cementerios más grandes y lujosos de México. También una simple búsqueda en Google arroja cerca de 122,000 resultados. Entre ellos hay artículos, videos, noticias, y algunos de esos videos cuentan con millones de vistas, como el de Víctor González, con 4.7 millones de vistas, donde hace una visita a Jardines de Lumaya. Y pues a pesar de que oficialmente pues no es un sitio turístico, sí se encontró en páginas más bien, por ejemplo, en la página de Google Maps, donde pueden hacer reseñas, pues las mismas personas que lo visitaban invitaban a otros a verlo y hacían comentarios muy positivos respecto a como que es un lugar muy hermoso, buen lugar, muy lujoso, tranquilo, lleno de paz, ¿no? Entonces, encontrábamos una narrativa incluso contraria, o sea, unas donde lo evito a toda costa y otras donde me encanta y recomendaban visitarlo. En el caso de la capilla de Jesús Malverde, Malverde pues es conocido como un bandido social de finales del siglo XIX, principios del XX, y según la versión más popular era como un Robin Hood mexicano que robaba a los ricos para darle a los menos afortunados. Y aunque no se tiene un documento que acredite alguna de estas historias o que pueda demostrar que realmente existió esta persona, lo que sí se tiene certeza es de la cantidad de devotos que tiene y que vienen a visitar la capilla. Se tiene constancia de la popularidad entre locales y extranjeros, porque se encontraron también no nada más personas de aquí, sino de diferentes partes de la República, incluso de otras partes del mundo que venían a la fiesta de Jesús Malverde. En este caso, al buscarlo, hay más de 2 millones de resultados, casi 2,5 millones de resultados, entre videos, películas, documentales, reportajes, notas, libros o trabajos de investigación. Y cerca de 7,000, casi 8,000 videos, ¿no? Y en este caso también tenía en la plataforma de Google Maps, respecto a las reseñas que hacían las personas que visitaban este lugar, 750 personas le otorgaban la puntuación más alta, la puntuación máxima, mientras que solo 14 le otorgaban la más baja. Y encontramos también testimonios de personas que viajaban desde lejos y que, como que está aquí abajo, que dice que viajé desde Monterrey a Culiacán con mi esposa que conociera este lugar tan comentado, pero al estar ahí fue una experiencia inexplicable. O sea, lo decían incluso como wow, o sea, era maravillosa, ¿no? También muy diferente al cuando se hacían las entrevistas, que decían que las personas entrevistadas decían, no, nunca he ido, nunca iría, no paso por ahí, ¿no? Entonces, pues está todo esto como ver ambos lados en cuanto a las opiniones que se tienen a un mismo escenario.
Y bueno, el tercer escenario se trata del memorial de Edgar Guzmán. Y pues mucho se habla de cómo llama la atención, pero muy poco en cuanto a invitaciones o recomendaciones. También tomemos en cuenta que al tratarse de un solo individuo, pues es complicado, bueno, no se habla tan abiertamente, no es como el caso de Jardines del Humaya, que se hace referencia al conjunto, no a un individuo en específico. Entonces es un lugar que se caracteriza por ser de alto impacto visual desde el 2008, donde desde entonces se llena de flores, se adorna dependiendo de la temática, con globos, vistosos arreglos. Bueno, y aquí están algunos que se hicieron, por ejemplo, del Día de Muertos. Y bueno, entrando al capítulo 6, aquí se aborda el imaginario del miedo, ahora sí, en los escenarios del turismo oscuro que ya les comenté. Primero, en general, se les preguntó qué les provocaban estos sitios y pues la mayoría sí dijo, de los entrevistados habitantes de la ciudad, que estos sitios les provocaban miedo. Miedo, inseguridad, desagrado, incomodidad, indiferencia, unos cuantos también comentaron, que son sitios desagradables, mencionaban, no ayudan a mejorar los entornos culturales, aunque por un lado dicen no ayudan a mejorar los entornos culturales y luego encontramos los comentarios, por ejemplo, en estas plataformas que les menciono, y todo lo contrario, dicen son sitios culturales que enaltecen y todo. Entonces es muy contrario a las opiniones que se encuentran respecto a estos sitios. Bueno, en el caso de Jardines del Humaya, se encuentran edificaciones funerarias que no se encontrarán en ninguna otra parte. Incluso está en sitios, ese sí se encontró en uno de los sitios de promoción turística, como es México Ruta Maya, donde se habla de este panteón. Y si lo abordamos como escenario del miedo, pues podemos retomar el miedo a los cementerios, bueno, primero, el miedo a los cementerios en general, por tener una atmósfera sombría, porque creencias y supersticiones, ya que muchas culturas pues, tienen mitos y leyendas que involucran estos espacios, la influencia cultural, cómo se representa en el cine, como espacios de terror, ¿no? De donde pueden habitar criaturas, fantasmas, etcétera. Entonces esto pudiera generar también, bueno, configurar un imaginario del miedo y tomarlo como un escenario del miedo. En el caso de Jardines del Humaya se encontraron también unas zonas oscuras y está la parte ostentosa, pero también hay zonas que son más sencillas y en estas sí encontramos zonas oscuras con aceras deterioradas y con pasillos muy estrechos, lo que también pudiera generar o configurar este imaginario. Pero la relación que tiene con el narcotráfico o con actividades ilícitas, pues es el principal configurador de este imaginario. En el caso de los estereotipos, hay muchos, llegan algunos, pues con camionetas muy ostentosas, la manera de festejar también es como muy, muy ostentosa. Como ya se vio anteriormente, para el habitante de la ciudad, todas las personas, tanto que sean como que parezcan, personas que están relacionadas con la narcocultura, pues representan un estereotipo del miedo y es uno que sí se pudo identificar en este panteón a partir de modos de vestir, accesorios, automóviles o la manera de festejar, como por ejemplo el Día de Muertos. En la percepción de inseguridad se pudo identificar a partir de juicios o de comentarios que se hacían de la emisión de juicios respecto al miedo en diferentes videos, por ejemplo, que incluían desde el título comentarios como me infiltré en Jardines del Humaya como si fuera pues prohibido. Incluían también frases como que casi me levantan, trágico desenlace, gente armada, visitando las tumbas, ¿no? De los narcos, es peligroso. O sea, entre ellos mismos hacían como esta exacerbación del miedo. Y los seguidores comentaban estos videos con frases como qué valiente eres o ten cuidado, te arriesgas mucho, también alimentando esta parte o también nos permitió identificar que el miedo pues estaba también en quien hacía el video, pero también quien estaba observando. En cuanto a sucesos violentos o delictivos, pues buscamos como notas periodísticas, pero se encontraron muy pocos, solamente de un trabajador del Panteón Humaya que golpearon en alguna ocasión y a alguien que detuvieron por portación de armas. Pero en la plataforma sí había durante 2020, solo 2020, en 2019 había comentarios muy buenos y en 2021 también,
Pero en este año hubo varios comentarios, especialmente en otros idiomas, estaban de hecho en inglés y en alemán, la mayoría, que hablaban de que robaban a turistas. No hubo ninguna nota periodística, no se encontró nada al respecto, más que los comentarios de estos visitantes. Y entrando a la Capilla de Malverde, pues como escenario del miedo, también lo principal característica con lo que se puede asociar como un escenario del miedo es su asociación con la narcocultura o con la violencia, que pues sería la principal causa. De hecho, aquí en las imágenes vemos como dentro de la venta de souvenirs se incluyen personajes que realizan estas actividades. Como escenario del miedo, pues tenemos no solo la relación con el narcotráfico, sino también la simbología, ya que algunas personas decoran la capilla con símbolos o objetos que se asocian al narcotráfico, como armas, dólares, fotos, etc. Otra característica que por lo que pudiera considerarse un escenario del miedo es la ubicación y el ambiente, ya que se encuentra en una zona pues despoblada, no hay muchas casas habitación y está muy cerca del tren, entonces también algunas personas lo pudieran tomar como que les genere inseguridad, ¿no? Además de la imagen de la Santa Muerte o creencias y supersticiones, ya que no es un santo reconocido por la Iglesia Católica, lo que haría que muchos creyentes pudieran considerar como que algo malo pudiera pasar en el lugar, ¿no? Por sus creencias. Y los estereotipos, pues también en se pudieron identificar personas que se asocian a la narcocultura o conocidos, o como mencionaron en muchas entrevistas, como buchones. Migrantes también se le asociaba a estos y en muchos estudios mencionaban también como un estereotipo del miedo, mendigos, vagabundos, personas desconocidas. Y pues también se vio en los mapas mentales donde cuando se les pide que dibujen un sitio que les provoca miedo, dibujaban la Capilla de Malverde, con características de estos estereotipos como el automóvil lujoso, personas armadas, espacios oscuros al interior. Y en cuanto a sus actividades delictivas, tampoco se encontraron muchos, solamente pues algunos altercados, pero no en la capilla, sino en los alrededores. O sea, dentro de la capilla no se encontró nada, ninguna nota periodística sobre algún suceso. Un suceso que se pudiera asociar, aunque no fue en la capilla, es, por ejemplo, la decomisación de armas, donde de muchas de ellas se encuentra este personaje, o sea, pero se relaciona más con el personaje, no con el lugar en sí. Y el último de los escenarios sería el cenotafio de Edgar Guzmán. En este caso, cuando lo vemos como un escenario del miedo, no se puede tratar igual que otros escenarios de miedo, ya que no cuenta con estas características principales como que esté oscuro, que esté deteriorado, que esté solo, sino todo lo contrario. Este es un escenario que se mantiene siempre limpio, iluminado, en buen estado, y esto es lo que genera que se configure un imaginario del miedo en torno a él, ya que mencionan o se dicen que quien lo mantiene así pues son personas que se pueden relacionar con el narcotráfico o son familiares de esta persona o que siempre están vigilando. Entonces queda también esta figura del vigilante, lo que pudiera configurar este imaginario. Y en menor medida pues también se puede abordar como escenario del miedo la relación que tiene con la muerte, por la asociación pues, que tiene con la muerte, representación de pérdida, creencias religiosas o la asociación con eventos trágicos y violentos. En cuanto a estereotipos, pues son los mismos relacionados con esto, cuestión de la narcocultura, más la figura del vigilante, que es lo que les comentaba. La idea de que alguien más esté observando, registrando las acciones, genera una sensación de vulnerabilidad y exposición, lo que llegaría a un aumento de la ansiedad y la desconfianza. Y pues en este caso, de hecho, se puede observar que ni siquiera cuando van al centro comercial se estacionan cerca, o sea, que guardan la distancia. En donde se ofrecen los tours, también mencionan que pasan, o sea, no llegan y se bajan, sino que desde la calle es que alcanzan a ver este escenario, o sea, no muchas personas se acercan a él.
Y incluso aquí en uno de los mapas mentales lo escriben, que es un punto en específico y que te acercas, te sientes vigilado, te sientes perseguido, gente que cuide el lugar. La directa relación pues de este cenotafio con el mundo del narcotráfico y la violencia pues ocasiona que muchas personas eviten hacer comentarios al respecto. Al igual que los otros escenarios, se buscaron las opiniones en Google Maps, en las reseñas, pero en este caso en particular sí estaba el sitio, sí, o sea, sí estaba ubicado, pero no había nada, o sea, absolutamente ningún comentario. Entonces, esto también, aunque no se muestra como tal el discurso del miedo, o sea, la emisión de juicios, sí se puede tomar como un indicador de que muchas personas consideran que no pueden opinar al respecto. Incluso en los videos que se encontraron en la red sobre este escenario, pues lo hacían solamente haciendo alusión a los adornos o a cómo amaneció, algo así, el escenario, con moduladores de voz, con páginas que no son de una persona, sino de un colectivo, o sea, siempre como cuidando esta parte de lo que voy a decir del espacio, ¿no? de este escenario, perdón. Y pues que suceso violento, pues al fin y al cabo, pues fue un suceso violento lo que generó que este escenario pues existiera en primer lugar. Y pues en resumen, aunque los tres escenarios comparten la asociación con el narcotráfico y el atractivo turístico que surgen de ellos, cada lugar tiene características muy distintivas. Por ejemplo, Jardines de Lumaya, que destaca por los mausoleos extravagantes, la Capilla de Malverde por el valor religioso, y el cenotafio por la conexión directa con el Chapo como ícono del narcotráfico en México. Y en cuanto al imaginario del miedo que se configura en esto, se debe principalmente por la estrecha relación con la ilegalidad y la violencia asociada al narcotráfico y la narcocultura. Y llegué a las conclusiones. Bueno, tengo como conclusiones que el imaginario del miedo en entornos urbanos y escenarios turísticos oscuros puede analizarse y evaluarse a través de 4 componentes principales, o también llamados configuradores o indicadores, como lo son los escenarios del miedo, estereotipos del miedo, percepción de miedo e inseguridad y sucesos y actividades delictivas. Estos componentes serían capaces de proporcionar un marco comprensivo para estudiar cómo el miedo se construye y se experimenta en diferentes contextos. Los escenarios relacionados con el turismo oscuro están directamente vinculados a temáticas de muerte, catástrofes, hechos o personajes violentos. Algunos de estos lugares se establecen de manera formal y son montados y diseñados con la intención de ser incluidos en el mercado turístico, donde resaltan características que pueden resultar atractivas, se pueden integrar a recorridos, a itinerarios específicos. Estos, pues estaríamos hablando de sitios que oficialmente están reconocidos como turismo oscuro, como puede ser la Zona Cero en Nueva York, espacios relacionados con el Holocausto, espacios como donde ocurrió la bomba de Hiroshima y Nagasaki, entre otros, ¿no? Pero también existen escenarios del turismo oscuro que son informales, que no son oficialmente reconocidos como sitios turísticos, como los que mencionamos, como los que encontramos en la ciudad de Culiacán. Aunque sí son buscados por turistas y visitantes, pues no se promocionan de manera oficial, sino que son resultado de algún hecho o alguna circunstancia que llega a otras personas a manera de noticia y que genera que les interese visitar este sitio. Comprender cómo el imaginario del miedo se configura en relación con el narcotráfico y la narcocultura en los espacios turísticos estudiados permite reflexionar sobre las dinámicas sociales, culturales y emocionales que influyen en la percepción de estos lugares. Y se dejan algunas líneas abiertas, unas líneas de investigación abiertas, como por ejemplo las representaciones simbólicas del miedo, explorando cómo es que se expresan a través de la narrativa y las leyendas urbanas, el turismo oscuro y la construcción de la identidad, impacto socioeconómico del turismo oscuro, la ética relacionada al turismo oscuro, construcción de espacios urbanos, montaje y diseño de escenarios del turismo oscuro, creación y análisis de las narrativas también, o motivaciones de quienes buscan y hacen turismo oscuro. Son algunas posibles líneas de investigación que pudieran surgir a partir de este análisis, pero pues podría haber muchas otras, ¿no? También. Y estas son algunas de las referencias bibliográficas que utilicé. Y pues ya, no sé cuánto tiempo me tardé, pero ya. Un tiempo razonable. Okay. Muy bien, muchas gracias. Fue muy interesante. Es una exposición sin desperdicio de principio a fin. Pasamos a la siguiente fase del examen,
que es el planteamiento de cuestionamientos, de preguntas, dudas por parte del jurado, ¿no? Del jurado de tesis. Me permito preguntar si hay alguien más. Yo distingo que está Pablo, está Silvia, Evangelina, por supuesto. ¿Hay alguien más del jurado? Ah, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Hay alguien más del jurado? Además, No, ¿no? Bueno, y nosotros tres. perfecto, gracias. Entonces sería en el orden, primero Evangelina, la doctora Evangelina Vilés, después un servidor, luego Pablo Torres como codirector de la tesis, y por último Silvia Cristina como directora de la tesis, ¿no? Entonces, si eres tan amable, doctora Evangelina Vilés. Muchas gracias, doctor Eloy Méndez. Te aventaste un temazo, maestra Celina. Sí. Es algo, y peor de todo esto, te aventaste es Culiacán. Culiacán es, hablando de un turismo oscuro, si lo deciden explotar, ¿cómo te podría decir? Desde sus orígenes, desde finales del siglo XIX, ¿sí? Hasta el presente, o sea, tenemos más de 100 años que la situación de la cultura del narcotráfico está enraizada en Culiacán. Y esto en el transcurso de los tiempos han pasado distintos episodios, ¿sí? Y que en la actualidad hay íconos que representan esos escenarios, como por ejemplo, bien lo describes, la de Malverde, el Panteón de Lumaya, el cenotafio del hijo del Chapo, pero atrás de esos íconos nos configuran y nos identifican a nivel internacional la cultura narca. Y específicamente Culiacán es la capital del narcotráfico, ¿sí? Pero te estoy hablando a escala internacional. Una vez siguiendo el estudio del Triángulo Dorado Asiático, ¿sí? Haber estudiado el Triángulo Dorado Mexicano, ¿sí? Pues hay una gran diferencia y que repercute precisamente el origen de esa cultura del narcotráfico. Y precisamente tú trabajas esos imaginarios del miedo, ¿sí? En los escenarios del turismo oscuro. Entonces, aplicaste una metodología interesante. Me encantó desde esta figura de los círculos, donde intersectas, son 3 círculos, no sé en qué diapositiva la tienes. Ahí, desde ese momento, en las primeras sesiones que me tocó estar en tus presentaciones, desde ahí me engarzaste. Y desde ahí te empecé a decir, Celina necesita reforzar el antecedente histórico del narcotráfico y así sucesivamente, ¿no? Una pregunta y que tendría una situación, es muy pesada, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo tú coadyuvarías a ir borrando ese imaginario internacional
que se tiene de Culiacán como la capital del narcotráfico? Esa sería la única pregunta, porque ya te estás formalizando y ya te estás volviendo especialista, ¿sí? Es como la pregunta que te daría un gobernador, un presidente municipal. Doctora, ya casi doctora Celina, díganos cómo ir borrando esos imaginarios. Pues me parece que es, bueno, es una pregunta muy interesante y también sería algo complicado, no imposible, pero complicado. Yo creo que ahí estaría a partir del tiempo, pero probablemente bastante tiempo. Sí. Sin olvidar, obviamente, el referente histórico, pues, porque no se trata de hacer borrón y cuenta nueva, pues es algo que pasó y que no se puede negar o no se puede ocultar tal cual, pero a lo mejor eso podrían generar otros imaginarios, como lo que hacen muchos programas actualmente de turismo sobre de Vive México, de todos esos de que muestran esto de la cultura, de los espacios, de la naturaleza, o sea, que tratan de contrarrestar cómo es que estos, como los que les mostré de las notas periodísticas a nivel mundial y que sale lo del Culiacanazo y en todos lados. Entonces, que siento que lo que están haciendo es tratar de contrarrestar también esto de, no, o sea, vean esto también, vean que no es solamente esta parte, ¿no? En México, sino que tenemos toda esta riqueza, toda esta belleza. Entonces, yo creo que a partir de este tipo de imágenes o de este tipo de promociones, de nosotros mismos como tratar de darle más importancia a otras cosas, pudiera irse generando, pues, pudieran irse configurando otros imaginarios. Y digo que también tiene mucho que ver con el tiempo porque es algo que intentó hacer Medellín también, o que está intentando todavía, ¿no? Con esto de la promoción y de que están estos sitios, pero quieren hacer alusión a lo malo, ¿no? Que era la violencia o los momentos en los que estaba, en este caso, Pablo Escobar. Pero todavía, aunque hace mucho tiempo de Pablo Escobar, pues se sigue asociando con el narcotráfico y la narcocultura. Entonces, yo creo que es un proceso largo, complicado, pero no imposible. Y para mí pudiera ir por ahí con la configuración de otros imaginarios y que no resalte tanto este imaginario del miedo o del narcotráfico o de la narcocultura. Muy bien, muchas gracias, Celina, muy amable. Adelante. Muchas gracias, doctora Elena. Gracias, Evangelina. Gracias, Celina, por la respuesta. Yo sugeriría que el problema no es tanto la fama del narcotráfico, el problema es el estigma del narcotráfico, que habría que aprender a verlo de otra manera. Pero bueno, ese ya es problema mío. Es un comentario nada más colateral. Respecto a mi opinión, la presentación de Celina y el documento que nos envió tiempo atrás, parece que es un documento con amplia solvencia en todos los sentidos, ¿no? Tiene un tratamiento teórico bastante claro, bastante consistente. El trabajo de campo, que es quizá la mayor fortaleza de la investigación, trabajo de campo en Culiacán, donde tiene una serie de criterios y decisiones respecto a los lugares concretos y abundante y suficiente información para emitir no solamente una lectura, sino toda una interpretación acerca del fenómeno del narcotráfico y su espacialidad en Culiacán, el cómo otorga ciertos significados, ciertos estigmas, al grado de que ya el solo nombre de turismo oscuro con ese adjetivo, ya sabemos para dónde va el asunto, ¿no? Es decir, todo el morbo del mundo, toda la curiosidad perversa, si ustedes quieren, acerca de qué pasa en los intersticios de la ciudad, ¿no? Ya tenemos el prejuicio de que es violenta, que es insegura, etcétera, etcétera, más que otra, porque además en eso no es muy original Culiacán, por desgracia.
pero no deja de ser un referente importante, ¿no? A nivel nacional, internacional, como ya mencionó la doctora Les. Entonces, ese trabajo de campo creo que es además congruente con la propuesta teórica y unas conclusiones que también son, por supuesto, coherentes, tienen que ver con las preguntas, con los cuestionamientos iniciales, el compromiso que se tomó de protocolo por parte de la doctoranda y que bueno, que llega a un resultado, por supuesto, satisfactorio, o más que satisfactorio, con esas conclusiones y además con la propuesta de líneas abiertas, ¿no? Que seguramente son muchas más de las que menciona la doctoranda, pero que bueno, la muestra que da es creo que más que suficiente para tentar a siguientes proyectos que continúen y consoliden esta línea que bueno, gracias a la doctora Silvia y a la doctora Celina, tenemos el gusto de ver abierta esta puerta, esta ventana, esta línea, esta veta de investigación en la Facultad de Arquitectura que hacía mucha falta. Entonces se abre además con una puerta muy amplia, muy promisoria y además con un tono muy constructivo. Con todo el título de los imaginarios del miedo, pues no da miedo, ¿no? Entonces, más bien se tiende ya a desmitificar el asunto y es constructivo en el sentido de que hace una interpretación objetiva de una condición en la urbanística y en las arquitecturas, en los lugares culiacanenses, ¿no? Y que va a aportar no solamente a nivel local, que eso ya sería, digamos, bastante aceptable, sino que esto aporta a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ese referente que comentaba hace rato, que es Culiacán, un estudio sobre Culiacán y el narcotráfico, no es un estudio cualquiera, es un estudio en el ombligo del huracán, ¿no? Es decir, o al menos uno de los ombligos del huracán, que tiene que ver con la intensidad y la densidad del fenómeno, que es un epicentro relativo al narcotráfico a nivel internacional. Entonces, un estudio como este de la doctoranda creo que se va a convertir necesariamente en un referente ahora intelectual al respecto, ¿no? Entonces creo que ha demostrado amplia solvencia en su tratamiento y por lo mismo no tengo preguntas. Al contrario, felicito a la expositora sustentante y le agradezco nos haya compartido su trabajo, ¿no? Entonces sí le pasaría el uso de la voz al doctor Pablo Torres, que me da mucho gusto saludarlo. Gracias, igualmente. La verdad, estoy muy complacido. Celina, te felicito. Pues había algunos detalles ahí que te estaban topando un poquito el proceso, pero ya los libraste, ¿no? Y me parecen muy acertados tus resultados. Al igual que el doctor Eloy, me parece que el producto pues está para sacarle mucho provecho, está para explotarlo como un elemento de transportarnos a lo que es el comportamiento de la sociedad culichi, ¿no? De cómo hemos derivado en aceptar la violencia, tolerarla, hacerla parte nuestra del día a día, ¿no? Y pues es muy intenso tu trabajo, tiene mucha información.
se le puede variar o atacar o comprender desde diferentes puntos de vista. Y pues igual como maneja aquí el doctor Loy, que deja abierta y abre en la escuela este elemento, ¿no? De ver qué pasa con lo que se está haciendo también en arquitectura y urbanismo, ¿no? Yo sí tengo algún comentario que igual no es tan tipo pregunta, pero como decir, ¿cuál crees que haya sido la evolución que tuvo tu tema desde que empezaste hasta el día de hoy que lo concluyes? A lo mejor pensabas obtener ciertos resultados que a la mitad del trabajo, del tiempo, se empezaban a concretar y que a lo mejor al final variaron o cambiaron, ¿no? O sea, ¿cuál fue la apreciación tuya? ¿Cuál es la apreciación tuya? Porque pues Culiacán es un laboratorio de experimentación de narcotráfico, ¿no? Desgraciadamente, pero hay que aceptarlo, ¿no? Y ahí están, pues que ya no te tocaron los últimos acontecimientos que acaban de pasar ahorita, que atraparon al famoso Nini, ¿no? Pues ahí van a surgir otros escenarios que, bueno, los vas a atacar bajo tu metodología, y pues hay mucha tela, demasiada de dónde cortar aquí, ¿no? Entonces a mí me surge la idea también de decir que si habría ya algunos escenarios, turismo gris, turismo oscuro o turismo muy oscuro, ¿no? O sea, dependiendo de la zona, con lo que estás tú mencionando aquí, ¿no? O sea, hay zonas de alto riesgo, otras de mediano riesgo y otras que pues, pueden ser visitadas por muchos turistas y no pasaría tanto, ¿no? Pero de que los asaltan o les hacen algún daño, pues se da, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu entendimiento a partir de lo que haces o lo que hiciste? ¿Cómo varió, si varió el resultado, si realmente llegaste a lo que habías planteado desde un principio? Y si varió, ¿qué varió? Nada más como comentario, ¿no? Y otra vez, me parece muy, muy, muy acertada tu investigación, ¿no? Felicidades. Muchas gracias, doctor. Pues en cuanto a la evolución, cuando yo planteé en un primer instante el tema, la verdad es que lo que se me venía a la mente eran estos escenarios oficiales, o sea, que oficialmente estaban montados para el turista y que eran del turismo oscuro. Les di hace rato el ejemplo de la zona cero en Nueva York, donde yo pudiera ver configuradores del imaginario del miedo y que los estuvieran utilizando para hacer este montaje. Y ahí se ven también, por ejemplo, que utilizan audios en este caso como de la caja negra de los gritos, o sea, los ponen ahí como parte de la exposición, la oscuridad, o sea, el que mantengan como cierto nivel de luz, los espacios como muy, como pasillos estrechos, o sea, que buscaban de manera, pues a propósito, o sea, que lo hacían con toda la intención de provocar sentimientos negativos, porque esa era la idea. Entonces, esa era como parte del atractivo. Yo eso es lo que tenía en mente cuando planteé todo esto. Después que, pues yo dije, bueno, lo voy a estudiar y empecé a analizarlo. Y cuando ya hablo de Culiacán es que me cae el 20 que pues aquí de esos que yo estaba pensando, pues no había, ¿no? Estaban estos otros que les menciono que no son oficiales, pero que no dejan de ser atractivos, o sea, que me encuentro con todas estas personas que vienen a ver estos escenarios sin que ninguna instancia oficial se los publicite. Y pues es este cambio de que, ok, entonces tal vez no los voy a ver como que los toman y los utilizan estos indicadores como atracción, sino que es diferente. Los indicadores están, pero se dan a partir de pues del contexto social, de cómo se fue dando este escenario, de los acontecimientos que surgen ahí. Entonces, eso hizo la diferencia en cuanto al enfoque. De hecho, por eso la parte del montaje sí la tomo, o sea, sí la estoy retomando, pero no como yo tenía en mente en un principio. Yo creo que ese fue el principal cambio. Y ya después irme adaptando porque también en un inicio otra cuestión es que
pues pensaba, pues los 3 escenarios tienen relación con la cultura y esto es lo que más va a salir, ¿no? Y sí, es lo que más sale, pero son diferentes y eso sí no me lo esperaba. O sea, que ya en sitio ver no solo las similitudes, sino las diferencias. Me sorprendió en la capilla de Malverde, que la verdad es que nunca había ido hasta que comencé esta investigación. Y me pareció completamente un sitio turístico, o sea, un escenario turístico. O sea, está, sí, con mucha fe, mucha devoción y todo, pero esta cuestión de los recuerditos, de los llaveritos, de la foto, o sea, elementos que yo ya había identificado, por ejemplo, en la maestría con los escenarios culturales en el Fuerte, o sea, Pueblo Mágico, no, nada que ver, pero que los pude identificar también acá. Entonces, esas situaciones me parecieron muy interesantes que como dice, pareciera que, Culiacán, turismo oscuro, pues ya escenarios relacionados con el narcotráfico, pero que a lo largo de esta investigación pudiera darme cuenta que era mucho más que eso, pues me dio mucho gusto, o sea, poderlo plantear de diferentes maneras. Pues, ¿Sí? muchas gracias por tu respuesta. Gracias. Bien, gracias. Gracias, doctor Torres. Bien, vamos a cerrar la ronda de preguntas y comentarios con la doctora Silvia Cristina para ver qué opina, qué pregunta, qué cuestiona acerca del resultado final, en el que contribuyó directamente, por supuesto, con el acompañamiento, ¿no? Adelante, Silvia Cristina, por favor. Sí, muchas gracias. Pues muchas felicidades, Celina. Por fin se llegó el día de cierre de este proceso y pues muy ansiosa ya, ¿no? Por terminar. Nos quedaron varios pendientes, ¿no? De prometedor documento, ¿no? Pero creo que lo planteado en un inicio está bien cumplido. Tratamos, ¿no? De que fuera lo menos atrevido posible, cuidando siempre que fuera todo bien sustentado. Yo creo que si algo tiene una tesis de este nivel, es que pues debido a todo lo que se da, ¿no? En nuestra ciudad y pues estando en el mundo, no nada más aquí, tenemos que tener todos los elementos para sustentar cada uno de esos pasos que se dieron dentro de la estructura metodológica y creo que fueron bien logrados. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes porque pues sabemos que son temas que al final tienen cierto riesgo, ¿no? Hay muchas aportaciones, creo yo que desde inducir tu temática, ¿no? Dentro de el despertar de un turista, de un turismo diferente, ¿no? Y que ya había sido estudiado por años, ¿no? Enfocaste, yo creo que en la temática central que se tendría que abordar, a pesar de que dimos varios rodeos, ¿no? Y dejamos varias líneas abiertas. Creo que pues fue el punto clave, ¿no? Y en eso yo te quiero felicitar porque pues no cualquiera lo logra y dejas varios elementos importantes. Yo te diría que sigue. ¿Qué promete esta tesis en cuanto a lo que se está dando acerca del turismo, ¿no? Bien lo decía ya el doctor Pablo, pues si es gris es más oscuro, ¿de qué se trata, no? Entonces, ¿hacia dónde vamos, no? Yo veo, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, estamos haciendo una tesis de tipo presencial, ¿no? O sea, me refiero a que la visita de campo es a través de recorridos, rutas en espacios físicos claramente evidenciados, pero también existe una parte y que tú la hiciste muy evidente y no la teníamos desde un inicio, que es que existe un turismo oscuro en la virtualidad. Entonces, esa nueva construcción de esos recorridos y esas rutas turísticas que se difunden de una manera más rápida. Entonces, no sé qué sigue para ti en esta parte de la investigación. ¿Qué te quedó pendiente? Yo creo que es algo muy importante y pues felicitarte porque es un gran logro y una gran aportación. Dejas grandes líneas y pues la verdad es que sin este equipo, ¿no? Sin este comité,
tampoco hubiera sido logrado. Todos tuvieron parte y gran parte de aportación, yo creo, temática. Muy amable. Muchas gracias, doctora. Pues, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué sigue? Me gustaría tratar de publicar la tesis como libro. Entonces voy como primero por ahí. Sigue que, pues, respecto a las temáticas, a mí me gustaría también hacer investigaciones de ser posible, como lo que mencioné hace rato, de que en mi mente estaba primero lo de estos escenarios de turismo oscuro oficiales. Me gustaría más adelante poder hacer una investigación en sitios así y poder ver cómo es que se utilizan en el montaje estos indicadores o estos configuradores del imaginario del miedo. O sea, es algo que me gustaría, o sea, ojalá se pudiera dar, pero yo creo que si continúo con esta temática, me gustaría que fuera hacia ese rumbo. Bien, bien. ¿Habría más preguntas, comentarios por parte del jurado? Por mi parte, no. No, fue muy Perfecto. convincente la exposición. Entonces, le vamos a pedir al conjunto que está conectado, nos haga el favor de desconectarse para nosotros deliberar. Tenemos hasta 15 minutos para hacerlo. Quizá no sea necesario tanto tiempo, quizás en unos 10 minutos cuando mucho. Y en todo caso, creo que podría avisárseles de inmediato en cuanto nosotros terminemos de deliberar acerca del resultado de nuestro dictamen, acerca de la sustentación y del documento presentado impreso, ¿no? Entonces, si hacen el favor de desconectarse para que delibere el jurado, si son tan amables. Cuando se hacían estos eventos. Muchísimo. Qué bárbaro. Con aquella guitarra de René, esos cantares que se aventaban y bueno, cada examen era un gran evento. Sí, así como fue el tuyo. Sí. Me acuerdo muy bien. Sí, sí. Así es, pues enhorabuena, ya está presente la sustentante. Por lo tanto, realizaré la lectura del acta. ¿Sí? En cumplimiento de los artículos 71, fracciones 1, 2 y 3, 74 y 75 del reglamento de posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, siendo las 11:30 horas del día 1 del mes de diciembre del año 2023, se reunieron en forma virtual la ciudadana licenciada Sandra Elena Ibarra Blancas, en representación del secretario general de la institución, así como los miembros del jurado. Presidente, doctor Eloy Méndez. Secretaria, doctora Evangelina Avilés Quevedo. Vocales, primer vocal, doctor Pablo Torres Cisneros. Vocal, doctora Silvia Cristina Rodríguez González. Nombrados para integrar el jurado calificador del examen de grado de doctorado en arquitectura y urbanismo, a la sustentante maestra en arquitectura, Celina Alejandra Sotelo Amano, quien presentó un escrito titulado El imaginario del miedo en los escenarios del turismo oscuro. Caso Culiacán, Sinaloa. Siendo directora de tesis, doctora Silvia Cristina Rodríguez González, y codirector, doctor Pablo Torres Cisneros.
Declarando legalmente constituido el jurado, se procedió a la presentación, interrogación y réplica del sustentante, y al término de ellos, el jurado emite el resultado de mención honorífica. Así, levantándose para constancia la presente acta, que firmarán el jurado, la sustentante y el secretario general, que da fe, doctor Candelario Ortiz Bueno. Esta es la lectura y pues muchas felicidades, Celina. Y pues paso la voz a la representante legal, a la licenciada Sandra Elena Ibarra Blancas, para la toma de protesta. Muchas gracias. Procedo a la toma de protesta. Celina, te voy a pedir que al término de la pregunta extiendas tu mano derecha respondiendo sí protesto. Universidad Autónoma de Sinaloa. Protesta usted, Celina Alejandra Sotelo Amano, bajo palabra de honor, aplicar los conocimientos obtenidos durante los estudios del doctorado en Arquitectura y Urbanismo con el más alto sentido de ética en el desempeño de sus actividades profesionales de investigación y docencia, apoyando la formación de personal de alto nivel académico, aportando nuevos conocimientos y alternativas de solución a la problemática de la sociedad actual, y poner en alto el nombre de nuestra institución, el de su familia y nuestro país? Sí protesto. Si así lo hiciere, que la sociedad se lo premie, sino que se lo demande. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Licenciada Sandra Elena Ibarra Blancas, gracias por estar de nuevo compartiendo estos escenarios de eventos de gran envergadura para nuestra universidad. Gracias a ustedes. Me retiro. Muchas felicidades. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Muchas felicidades. Felicidades, Celina. Celina, comisión, doctora Silvia, Muchas gracias, muchas Doctora felicidades. Muchas gracias. doctora por Evangelina. acompañarnos. Gracias a todos. Un abrazo a Doctor. Lina y a todo el jurado. A ver cuándo nos vemos Igualmente. físico, como dice la doctora Evangelina. Ya hace falta. Sí, ya Sí, hace a falta, veces no somos hologramas. sí, ya hace falta los exámenes presenciales. Doctora Méndez, aquí se les extraña mucho, nos ha apoyado a todos, pues A ahí todos. ya está. Muchas gracias por este Yo apoyo. soy también parte de esta formación, pero bueno, aquí estamos y pues ojalá, Dios mediante, esto se cristalice prontamente, tenerlo aquí en Culiacán. A Con disfrutar. mucho gusto. Ustedes dirán. Claro que sí. Ya lo invitamos, falta ahora que se pongan bien para que venga. Ok, muchas gracias. Un gusto. Pásala muy bien, Celina. Un gustazo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo su apoyo. Sale, pues. Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias Gracias, doctor Pablo. Gracias, por doctora. todo el apoyo. Sí.